Bienvenidos a Alta Ciencia. Antes de iniciar, por favor, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. Si eres tesista y te estás preguntando cómo hacer el planteamiento del problema de la investigación, en este video te daremos unas recomendaciones que espero sean de tu provecho. El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen y las relaciones de incógnitas por responder. Plantear el problema implica desarrollar, explicar o exponer con amplitud. Ahora bien, ¿cuáles son los insumos necesarios para redactar el planteamiento del problema? Insumo número 1, el tema de estudio. Hay que tener muy claro y definido el tema de estudio. Es necesario hacer un repertorio de conocimientos referentes al tema de estudio, revisando la bibliografía publicada en relación con el tema que se quiere investigar. Esta indagación comienza por las tesis presentadas en la institución donde estudiamos, para luego continuar con revistas, libros y en general las fuentes que luego pueden llegar a formar parte del estado de la cuestión, también como se le llama estado del arte. Esto te permitirá comprender la naturaleza y los indicadores del problema una vez que tengas que abordarlo en la realidad que te corresponde investigar. Insumo número 2. Abordaje de la realidad. El problema y sus contradicciones deben surgir de la realidad observada en el contexto de investigación. Para ello, se debe aplicar ya sea la observación científica o cualquier otro instrumento que te permita determinar los indicadores y las contradicciones que evidencian la existencia del problema sobre el cual se va a realizar la investigación. Pasamos ahora al planteamiento del problema. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para redactar el planteamiento del problema? Veamos. Paso número 1. Definir la variable o categoría principal. Debes presentar en el primer párrafo una definición de la variable principal, considerando una fuente bibliográfica adecuada. Ejemplo, si el problema está relacionado con las condiciones actuales que determinan la gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas venezolanas, en este caso es necesario que el primer o segundo párrafo del planteamiento del problema, allí usted defina, de acuerdo con una fuente bibliográfica aceptada, lo que es gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas, la cual sería su variable o categoría principal. El segundo paso sería explicar el problema desde lo general a lo particular. Después de presentar la definición de la variable o categoría principal, el paso siguiente es describir la situación con respecto a esta variable, desde el nivel mayor, que es el mundial, pasando por el regional, nacional, local, hasta el particular, que puede ser una comunidad, una institución, una empresa, etc. En este paso es necesario ir de lo general a lo particular y debes aterrizar en el nivel que estás estudiando. En cada nivel es importante presentar datos estadísticos o cualitativos que describan la situación sobre la variable o categoría definida y cómo ha evolucionado. El paso número 3. Explicar las causas de la situación descrita. Aquí presentas las posibles causas que originan la situación descrita en el paso 2 para cada uno de los niveles. Ojo, cuando describas el problema a nivel particular, debes recordar que tienes que hacer uso de los datos e indicadores que recopilaste en la observación de esa realidad concreta cuando la abordaste. Paso número 4. Explicar las consecuencias del problema. De igual manera que en el paso 3, aquí presentas las posibles consecuencias generadas por la existencia de la situación descrita en el paso número 2 para cada uno de los niveles. Y el paso número 5, redactar el pronóstico de la situación. Aquí usted se coloca en una situación hipotética. Considere que la situación descrita siga así por un periodo de tiempo y responda a la pregunta: ¿qué ocurrirá si la situación continúa? En caso de que no se resuelva el problema, ¿cuáles serían los efectos a futuro? Sexto paso, redactar el pronóstico. Como una tarea del investigador es la de controlar hechos, debe contestar las siguientes preguntas después de redactar el pronóstico. ¿De qué manera actuar para que no se cumpla el pronóstico? ¿Qué conviene hacer u organizar? ¿Qué paso seguir? El texto resultante será el control del pronóstico.
Y el último párrafo debe ser el paso previo a la formulación del problema de investigación. Y así pasamos a el paso número 7. Lo consideramos. Mientras que el planteamiento es exponer, proponer el problema, la formulación es expresar en términos precisos y claros. La formulación de un problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuera el caso. Existen dos formas de enunciar el problema, una interrogativa y otra declarativa. En un próximo video explicaremos detalladamente cómo hacer la formulación del problema. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal, dale like y comparte en las redes para seguir produciendo contenidos para ti. Hasta luego.